En el nombre de Vladi, creador. ¿Cómo contar una obra descomunal? Más de 2000 metros de murales que cubren por completo las paredes interiores de una iglesia colonial. Además, ¿qué significa contarla? ¿Es acaso esto posible? ¿Cómo reemplazar con palabras algo que palpita, que vive? Lo real puesto allí, ¿no será la crítica de arte una empresa vana? Quizás no lo sea, aunque la impresión inicial es la de acometer una tarea imposible, inútil. ¿Cómo manejar de un solo golpe de vista esta inmensidad? Quizás la solución sea leer pequeños espacios y que ellos nos hagan sentir, intuir la totalidad, no solo de lo formal, sino también de lo emotivo, lo simbólico, lo manifiesto, lo latente. Si la vastedad de la obra hace imposible, inútil, la percepción global, ¿por qué nos atrapa entonces? Para responderlo, quisiera narrar mi periplo alrededor de los muros y cómo, en esa introspección posterior que es el relato, llegué a sentir que es Vladi puesto allí, que soy yo mismo puesto en el mural. Miro en ellas mi historia, miro nuestra historia, miro su historia, la de las revoluciones fallidas, traicionadas y en ocasiones muy escasas, triunfantes. Paso en el recuerdo por la puerta que conduce a los murales. Encima de ella comienza la pintura. Libros abiertos que caen en el espacio. Me impresiona. Los libros se ven descuidados, hasta caer confundiéndose con aquello que creo los destruye. Es una extraña introducción a una biblioteca. Las primeras imágenes, las de los libros, esbozan una armonía que intento corroborar en las paredes laterales de la recepción de la biblioteca. Sin embargo, los colores a los lados me chocan, azules, amarillos, que reencuentro en un vistazo anticipado en los muros principales. Vladi luego me dice: toda mi vida luché contra los colores vibrantes, incluso me obligué a pintar en una gama de grises y tierras, gama de zapatos sucios, pero siempre surgen los colores violentos aunque no quiera. Cada cual pinta como puede, no como quiere. No viví entre los grises, ocres del Renacimiento, o de la paleta de la campiña toscana, tampoco en la contenida y sensual Oaxaca. Nací en la Rusia revolucionaria, me crié en Leningrado y asistí a la represión estalinista, a la Segunda Guerra Mundial. Lo entiendo. Nuestro mundo, el suyo, tampoco es un convento florentino. Arde y chorrea. El contraste irrumpe cuando no lo esperamos. El contraste, por habitual, integra ya la gama de lo atemperado. Ya pasada la entrada, sobre ella, se recupera la armonía clásica, la diafanidad, la transparencia de los colores, matizados amarillos y azules, sobre la dedicatoria de sus hijos a Víctor Serge, tu padre, Vladi, el bolchevique realista, utópico, intransigente en su sueño de una humanidad libre y que por eso sufre el anatema de herético otorgado cual timbre de honor por el estalinismo. Estoy plantado mirando los muros principales. La pintura me rodea. Dejo de ver las mesas, sillas, lectores de la biblioteca. Absorbo colores, ritmos, figuras. Siento un clima, lo gusto, lo saboreo. Me encuentro inmerso en aquello que no sabía que iba a encontrar, pues ignoraba qué era, pero planteado como aquella generalidad primera que atrapa en una obra. Aquí era clima, no siempre es fácil sentirlo. A veces, en una exposición, en raras ocasiones, mientras miramos pinturas de un solo autor, sentimos algo más que cada uno de los cuadros, algo que brota de la conjunción de ellos y de ninguno en particular, un clima, un hálito, una vibración común. Vuelvo a sentirlo aquí y miro los colores que antes, muy antes en la experiencia, entreviera fuertes. Los encuentro ahora tremendamente funcionales, adecuados. Contemplo las pinturas solo. Esto me permite un pequeño experimento, contrastar mi propia simbología
proyectada en los muros con la de Vladi. Él comienza por la derecha. Escaleras enormes sostienen pies enormes que inesperadamente conducen a 2 elefantes que luchan sobre un templo. ¿Acaso la Bastilla? Sobre el que saltan personajes azules, soldados de la Revolución Francesa. El elefante de la derecha tiene su trompa en colores rosas, lo que acentúa el efecto cinematográfico generado por los demás elementos. Una serpiente cruza toda la porción superior, 60, 50 metros. Un enorme bastidor cubre un panel del muro, dibujados personajes norteamericanos. Reconozco a Washington, Benjamin Franklin. Agrega luego Vladi, el gran Thomas Paine, el revolucionario puro, aquel que acaba solo, pobre, viejo. Su sueño, empujar a la realidad, se vuelve impertinente para otra realidad de formación de su sueño, el que él contribuyera a forjar. Toda la línea en el panel es límpida, pura como Paine, segura, atrae vida. Recupero cabalmente la armonía de lo parcial como antes la había recuperado de la totalidad. Vuelvo a mirar alrededor, los ritmos, los colores. Pienso en una génesis reiterada, reescrita en cada sector del mural. Luego Vladi me cuenta, son las revoluciones. Mi simbología es más primitiva y abarca la suya. Las revoluciones son la génesis de la humanidad. Este sector era el de la Revolución Norteamericana. Grandiosa desde Rusia, me dice, pero terrible vista de cerca. La Bastilla era el arco de triunfo parisino. Los elefantes, los de Aníbal. Los soldados franceses, libertadores de la Revolución de la Independencia. Un poco más a la izquierda, ya en el centro del muro derecho, la desmesura de la pintura y el espacio. Arriba verdes, luego azules, pirámides rectangulares de tonos fríos que convergen sobre el panel central. Pienso en México, su geografía, las piedras basálticas, las formas geométricas que lo son de la naturaleza. Allí, en medio, un hombre barbado cae. Su soporte de marrones trabajados se ha roto. Parece una cruz, no lo es. La figura parece un Cristo. Me dirá Vladi, es la revolución cristiana. Cae, tomando entre sus brazos un globo celeste, su utopía. Pretende protegerla para que no se rompa. Dirá Vladi, es Cristo, teniendo la tierra antes de que estalle. Veo algo más que por insólito me obliga a ir de allí a la barba y luego a la figura masculina. La figura posee senos. Vladi dice, por supuesto, tiene senos. Pasamos rápidamente a la cuestión. Me gustaría ahondar en esta simbología. No me atrevo a preguntárselo. Luego lo veré por todos lados, masculino, femenino. Era lógico. La génesis no puede prescindir de los sexos, de la mezcla de los sexos. Pero la riqueza de los matices, las texturas, las simbologías complejas, las referencias cromáticas, la historia, en fin, sepultan, se superponen a una simple explicación pseudo-freudiana, para la cual toda hendidura es un sexo femenino, todo objeto alargado un falo. Sin embargo, Vladi, exactamente enfrente, tú me cuentas que el amarillo superior es una barra de oro llevada por el conquistador. De él, a su derecha, brota una cabeza de mujer. Yo veo, en cambio, un enorme falo amarillo con su cabeza femenina en contraposición exacta masculino-femenino de Cristo. Subimos por una escalera en caracol hasta el coro. Desde allí, desde lo alto, se contempla todo el mural. Al frente, en el muro que correspondería al altar, hombres azules con ritmos ondulantes que me hacen pensar una vez más en una génesis. Ninguna mirada puede borrar el recuerdo que se reproyecta terco desde la Sixtina. Se envuelven a sí mismos en un rizo, una reiteración, un inicio de caos, una autorreferencia. Luego los miraré más de cerca. Comienza la visita guiada por el coro. Me cuentas, estos son bocetos, cosas que luego fui usando, ensayos. A mano izquierda, una ventana alargada. En el espesor de la pared que la enmarca, un dibujo casi de tamaño natural de un desnudo femenino, clásico, casi griego.
En el opuesto de la misma ventana, otro desnudo, estilizado, alterado, dice Vladi, es el aire del desnudo. En el muro de enfrente, acotados cuadrangularmente, ritmos, redondeces, nubes dibujadas en fondo blanco, el aire mismo. Conversamos sobre el color y las figuras. Me dices, antes, cuando el cliente pagaba, lo importante era la pequeña figura que lo representaba, no existía el fondo. Mi preocupación ahora ha sido llenar, representar el espacio tan vasto. Por eso mis figuras son en ocasiones un manchón rutilante. El espacio que las rodea tiene el trabajo, la minuciosidad, las gradaciones que le faltan. Busco que se vea la pintura. Hoy nadie mira la pintura. La fotografía, el discurso alrededor del arte, las reproducciones, nos han alejado del contacto directo con la obra, con la pintura, con su materialidad. Los espesores, los tonos que ocultan tonos que acaban de surgir, las escalas cromáticas, los fondos, las pinceladas, estructura íntima de la pintura que justifica la imagen, la luz, la artesanía de la pintura. Luego observaré, pese a Vladi, figuras con dibujos tan perfectos como la de Rubens, el vikingo, cuyo brazo empuña el remo para adentrarse en el mar con su nave, al lado del falo, tiempo, oro ya comentado, el Cristo, muchos más. Miraré las paredes con transparencias iridiscentes, sutiles variaciones de tono. Hacia atrás, en el coro, unos caprichos casi goyescos. Al centro, un hombre yacente surcado por vibraciones. El escorzo proyectado desde los pies a la cabeza, de la que surge en un fondo azul una luz amarilla. Una leyenda habla de los vencidos a su lado derecho y me hace ver en el yacente a un gigante, sujeto, destruido, vencido, pero en cuya cabeza amanece, una vez más, génesis y revolución. Las figuras gigantes de los vencidos, los que perdieron al alumbrar un mundo nuevo, los héroes derrotados, reiterados en cada revolución humana, en cada revolución del muro. Sísifo, Cristo, Thomas Paine, Trotsky, Cuauhtémoc, Aníbal, Zapata, Guevara. Desde el coro miramos rectamente hacia el muro del altar. ¿Me explicas? La caída de Prometeo. Vuelvo a mirar su azul. Lo comprendo. Pienso, qué curioso, en los cuadros religiosos la vestimenta de la figura principal posee ese azul. ¿Es en realidad el mismo azul o lo veo ahora en esa elaboración posterior que es el recuerdo del olvido? ¿Será Prometeo el que desafía a los dioses al robar el fuego sagrado, el conocimiento y dárselo a los hombres? La figura mítica que unifica los simbolismos que te obsesionan, el modelo de tus personajes. El triunfo de ser humanos y la derrota posterior. Thomas Paine, Trotsky, Che Guevara, tu padre, Vladi, son Prometeo. Las revoluciones que proyectas en las paredes son un inmenso Prometeo colectivo. Entiendo al fin la coherencia profunda de tu obra, el sesgo que imprime a tus revoluciones, imaginería de héroes, revoluciones derrotadas, y la traición que albergan en su seno, el arribista rojo que trepa a la columna mientras Prometeo cae, el estalinista, me dices. Lo veo luego en los papeles burocráticos que aplastan a la hoz y el martillo de la Revolución Rusa, las hachas que acompañan el atraso, la barbarie de las revoluciones que intentan arrancar jirones de cielo para construir con ello la utopía. Regis Debray, el último estalinista, como él mismo se llamó ante ti, y que por eso está en el cubo que flota sobre las revoluciones musicales en otro de los muros. En la piqueta clavada sobre un cerebro humano para impedir que Trotsky continuara pensando. Rebelión, triunfo, derrota, la barbarie que intenta la utopía y al mismo tiempo la destruye, el deseo testarudo que Prometeo revolución sobreviva a la revista, al cubo, a los verdugos, a la piqueta, encadenado, con el hígado devorado,
Vive, respira su hálito poderoso, su inconformismo, su sensualidad, su experiencia de revolucionario sobre los hombres, para que no muera en ellos el deseo liberador y creador que has pintado en la estancia dedicada a Freud. Antes de pasar a ella, en un rincón inferior del muro de Prometeo, veo una figura yacente, en ocres, cafés, algunos rojizos. No recuerdo sus texturas, sí el intenso impacto emocional que me provocó. Mi cadáver, me dices. Al terminar de pintarlo, caíste y el golpe te hizo perder el conocimiento. ¿Por qué allí, Tánatos junto a Eros, para recordarnos que si bien el mito del rebelde es eterno, los hombres mueren? Ocupa el lugar donde a menudo encontramos la firma del artista. ¿Coincidencia? No lo sé, y quizás no importe saberlo. En toda obra, las claves existen para disparar la propia fantasmagoría, no para su desciframiento. No hay código, no hay traducciones, solo el reflejo de un eco, porque la pintura y las formas rebotan en nuestra retina, atrayendo con su estructura la carga afectiva, el equilibrio cromático y compositivo, la oscura simbología, los relatos míticos con los que nos hemos cargado mientras transitamos por el mundo. Dices, a la izquierda del Prometeo, la televisión. De allí, dos caras que se muerden mutuamente, continuación de dos cuerpos con un tronco común. Es el fluir de la asociación libre en todo su desarrollo, libertad de reencuentro en las técnicas usadas, en las figuras, en la pintura, en el fondo y en el muro, en las texturas. Todo fue usado, probado, ensayado, definitivamente aceptado. El artista logra esa libertad interior que coincide con la explosión de una obra sin rigideces, sin dogmas. Vislumbre, finalmente, del triunfo de Prometeo. Arte y saber son las únicas revoluciones que hacen pensar que la utopía es posible. Así las plasmaste en tus murales y así lo sentí al mirarlas. Recorro lentamente los murales contigo. Hablas, caminas, observo. Cuando creo que hemos terminado, al pie del cadáver rúbrica entramos a la capilla, espaciosa, donde me reciben imágenes, pinturas, collage, que nuevamente me atrapan. Un trozo de textura en azul cambiante, el dibujo cuidadoso, un grabado sobre el muro. Estoy abrumado. Pido sacar fotos para recordar y quizás describir mejor. Inútil intento. Sé que jamás podré agotar lo visto. Quizás borronear estas páginas para narrar el resurgir de los murales, los óleos, que mi imaginación hacen girar una y otra vez, mezclados a pedazos de sensaciones, ideas, matices, palabras. Me siento a escribir. Escribo.